Jaja, esta maldita, entre más tiempo pase el poder oscuro se vuelve más poderoso, diría Aki saliendo de la fuerte explosión con algunos rasguños. ¿Qué pasó? ¿Te dolió ese simple golpe? Diría Ayame, pero en eso escupió un bocado de sangre al estar llevando su cuerpo más allá de sus límites. Jaja, eso debería preguntarte, el poder oscuro poco a poco está tomando tu cuerpo, será divertido verte sufrir, diría Aki, riendo mientras veía a la guerrera. Ayame caí de rodillas mientras saltaba bocados de sangre, el poder oscuro quería tomar el control. Todavía no dije que hasta vencer a mi enemiga, diría Ayame poniéndose de pie. Veo que aún puedes continuar, esto se va a poner más interesante, diría Aki con una pequeña sonrisa. Ya cállate maldita, diría Ayame detrás de la guerrera dejándole ir una fuerte patada. Aki no la logró esquivar dándole de lleno, que fue enterrada en el suelo de ese planeta creando otra fuerte explosión. Vamos, ¿qué pasó? ¿No puedes seguir o qué? Diría Ayame viendo la fuerte explosión. Esta maldita aún tiene más poder a pesar de que el poder oscuro se le agote, ella lo duplica cada segundo, diría Aki viendo seriamente a la guerrera. Ya comenzaste a rezar, ¿por qué no atacas? Diría Ayame viendo seriamente a la guerrera. Bien, es momento de usar mi máximo poder, no importan las consecuencias, solo eliminar a esta mocosa, diría Aki mientras un poder siniestro se hizo presente, y un ki demasiado desagradable también. Veo que aún tenía más poder, esto se va a poner más interesante, diría Ayame viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Ahora ya veremos si puedes seguir luchando, diría Aki, moviéndose a gran velocidad con un fuerte golpe. Su velocidad aumentó, diría Ayame, pero antes de reaccionar fue impactada por un fuerte derechazo en todo el rostro que la saca disparada hasta colisionar con los escombros del lugar. Hablabas de mi poder, diría Aki con una pequeña sonrisa. Jaja, no me digas que por dar ese simple golpe ya te sientes la ganadora, vaya patética, diría Ayame saliendo de la fuerte cortina de humo. Eso ya lo veremos, lluvia fuego eterno, diría Aki, mientras comenzaron a caer bolas de puro fuego en todo el terreno. Jaja, ¿qué piensas que esas cosas me va a hacer algo o qué? Diría Ayame viendo cómo caen en todos lados. Ya lo verás, explosión de fuego, diría Aki con una pequeña sonrisa. Ah, fue lo único que pudo decir Ayame cuando recibió toda la fuerte explosión y destrucción de lleno. Jaja, eso te pasa por estar confiada, diría Aki con una pequeña sonrisa. Pero de un momento para otro su brazo fue arrancado con brutalidad. Aki sonó grito por el inmenso dolor que sintió. Jaja, ¿qué haré con este brazo? Diría Ayame mientras su vestimenta estaba manchada de sangre, su rostro también tenía poco sangre. Maldita, esto no te lo voy a perdonar, diría Aki mientras se lanzó a gran velocidad, su brazo aún no se regenera, a su paso iba dejando pura destrucción y su sangre también iba siendo regada. Vaya, veo que aún no te rindes, eso es impresionante de una guerrera, diría Ayame mientras le soltó una fuerte patada a una velocidad impresionante. Aki la logró bloquear con su brazo y a la vez que a gran velocidad le dejó ir una fuerte patada. Ayame la detuvo sin muchas complicaciones y a una velocidad bestial le impactó un fuerte derechazo. Aki al impacto de ese golpe escupió un gran bocado de sangre por la magnitud del golpe. ¿Qué pasó? ¿No que decías que me ibas a hacer polvo y vete, no logras hacer nada? Diría Ayame con una pequeña sonrisa. Perforador de almas, diría Aki lanzado el fuerte puñetazo. Escudo diamante, diría Ayame. Aki impactó fuertemente el escudo creando una fuerte onda expansiva. Nada mal, pero esto se vuelve aburrido, ¿qué tal si lo hacemos más divertido? Diría Ayame y a una bestial velocidad le arrancó una pierna. Aki solo soltó un fuerte grito desgarrador. Lo que Ayame le estaba haciendo era ya inhumano, ella ya no podría seguir pero aún así se ponía de pie. Que aún puedes seguir, regenera tus partes si no quieres morir, diría Ayame viendo seriamente a la guerrera. Maldición, si solo no hubiera hecho ese viaje dimensionalmente no estaría en estos apuros, diría Aki mientras fue impactada por un fuerte puñetazo. Vamos, ¿qué pasa? Eso es todo lo que puedes hacer, diría Ayame con una sonrisa psicópata. Elementos unidos, ataque plasma lunar de elementos, diría Aki lanzado la fuerte técnica a gran velocidad. Dominio relámpago, escudo fusión con el diamante, diría Ayame mientras una fuerte escudo de un gran poder se formó. El ataque iba a gran velocidad, al no más impactar el fuerte escudo, se creó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo. Ahora, diría Ayame mientras se movió a gran velocidad por la fuerte explosión. Aki no se vio venir el fuerte golpe que le dio de lleno.
Nunca te descuides ante mí, diría Ayame mientras veía caer de rodillas a la guerrera. Aki cayó de rodillas escupiendo un gran bocado de sangre y a la vez que 12 costillas fueron destruidas. Ayame estaba masacrando a su rival sin parar. Esta maldita va a acabar con mi vida demasiado lento, diría Aki mientras veía a la guerrera. ¿Qué pasa? Tengo algo en la cara, diría Ayame dejándole ir una fuerte patada en toda la cara. Aki salía disparada impactando el suelo del planeta una y otra vez, hasta lograr detenerse en una pequeña montaña de escombros, siendo un impacto fuerte que le destruyó toda la columna. Aki soltó otro fuerte grito por el inmenso dolor que comenzó a sentir. Jaja, que aún sigues viva, no cabe duda que quieres seguir sufriendo, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Sufre eternamente ataduras de fuego, cadenas del inframundo, diría Aki. Mientras grandes cadenas de puro fuego tenía aprisionada a Ayame. Jaja, ¿piensas que estas simples cadenas me van a detener? Estás equivocado, diría Ayame mientras comenzó a liberar un fuerte poder oscuro. Jaja, eso ya lo veremos, diría Aki mientras aún no podía moverse. Maldición, estas cadenas me están jalando, diría Ayame, mientras de un fuerte grito destruyó cada cadena y su aura púrpura se hacía presente. Eso es imposible, esas cadenas fueron forjadas por un poder impresionante. ¿Cómo pudiste destruirlas así de fácil? Diría Aki mientras veía con mucha dificultad a la guerrera. Jaja, ¿dónde te dijeron tal estupidez? Las verdaderas cadenas por nada se destruyen, diría Ayame con una sonrisa psicópata. Maldítame, pero Aki no pudo terminar su frase porque fue callada por un fuerte derechazo. Ayame lanzó ese fuerte derechazo con un poder impresionante que escuchó crujir algo. Eso fue la mandíbula de Aki que fue destruida por el fuerte impacto. Veo que use demasiado poder en ese golpe, diría Ayame viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Aki ya no podía hablar, su cuerpo estaba destrozado, solo estaba esperando su final, pero eso se le volvía eterno. Creo que ya fue suficiente entretenimiento, diría Ayame mientras le soltó una fuerte patada. Aki salía disparada impactando fuertemente una roca y a la vez que cayó sin poder moverse. Ayame solo la vio y le dio una pequeña sonrisa y con fuerza destruyó toda la cabeza de la guerrera. Ella fue salpicada de sangre por la magnitud del golpe que dio. Veo que mi momento de descanso ha llegado, diría Ayame cayendo inconsciente. El poder estaba reclamando lo que era suyo. Ahora los ubicamos momentos antes de esa masacre. Creo que esas guerreras van a hacer polvo en un segundo, diría Kakaroto esquivando una fuerte patada. Jaja, eso ya lo veremos, ellas son las guerreras más perfectas, su poder no tiene un igual, diría Kanoe lanzando otro fuerte derechazo. Kakaroto detuvo el golpe, eso ya se verá, lo diría el Saiyajin dejando ir un fuerte puñetazo. Vamos, no me digas que vas a seguir en esa forma, sin usar más poder porque esto se va a volver aburrido, diría Kanoe viendo al guerrero serio. Solo con esto será necesario, diría Kakaroto mientras aumenta su poder. La contorna de sus ojos se volvió oscura y con una mirada seria veía a la guerrera. Veo que es una costumbre de los Saiyajines confiarse ante un guerrero que los supera en poder, diría Kanoe esquivando dos fuertes golpes. Kakaroto aumentó más su velocidad y fuerza a los golpes que impactaron un fuerte derechazo. Kanoe esta vez lo recibió de lleno, saliendo disparada impactando fuertemente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Decías sobre mi fuerza, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Que aún no está a nivel mío, diría Kanoe lanzando un fuerte golpe a gran velocidad. Kakaroto esta vez no lo logró esquivar dándole de lleno que salía disparada impactando fuertemente una montaña que al no más impacto creó una fuerte explosión. Jaja, siempre te confías, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Destructor de almas, diría Kakaroto lanzándose a gran velocidad con un fuerte golpe. Armadura diamante indestructible, diría Kanoe mientras una fuerte capa de puro diamante aparece. Kakaroto impactó la fuerte capa de diamante con una fuerza impresionante que solo el impacto le destruyó toda la muñeca y la armadura se manchó de su sangre. Kanoe fue salpicada ya que ese golpe fue bestial que logró agrietarla. ¡Ay, maldición!, diría Kakaroto mientras regenera su muñeca. Nada más tu sangre, Saiyajin, diría Kanoe lamiéndose uno de sus dedos donde tenía la sangre. Vaya, la verdad sí estás loca, no sé cómo ellas te siguen como si líder, diría Kakaroto. En ese momento el Saiyajin no había utilizado la cabeza para pensar. ¿Y eso que le preguntó Kanoe mientras sentía que toda su sangre estaba ardiendo, pero eso no lo hacía notar?
Vamos, empezamos de nuevo, diría Kakaroto, lanzándose a gran velocidad con una fuerte golpe. Kanoe también hizo lo mismo. Ambos iniciaron un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades, por donde iban pasando solo iban dejando pura destrucción. Dos veloces rayos iba impactando fuertes golpes y patadas sin parar. Kakaroto había aumentado su velocidad el doble, comenzando a impactar más golpes sin cesar. Kanoe esta vez estaba teniendo unas pequeñas dificultades al esquivar esos fuertes golpes. Es mi momento, diría Kakaroto dejándole ir una fuerte patada a gran velocidad. Kanoe no la logró esquivar dándole de lleno, que la sacó disparada impactando el suelo del planeta. Ahora ven a mi espada relámpago que todo lo puro libera el poder legendario, diría Kakaroto lanzando una fuerte rayo a una velocidad bestial. Kanoe se sorprendió por eso que iba a esquivar el fuerte golpe. Kakaroto creó portales con fuertes cadenas que atraparon a la diosa. Kanoe no pudo hacer nada hasta que recibió el fuerte golpe de lleno. En toda la zona de combate solo se vio una fuerte explosión, creándose un gran cráter por el fuerte golpe. Con ese golpe no la logré matar, pero le hice gran daño, diría Kakaroto viendo la fuerte explosión. Nada mal ese ataque, por un momento creí que me iba a ganar, pero no, diría Kanoe mientras salía de la fuerte explosión sin ningún rasguño. Bueno, era lo menos de esperarse de la reina suprema, diría Kakaroto mientras fue impactado por un fuerte golpe que lo hizo escupir un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Espero no decepcionarme de ti ya que he dejado mi palacio por una pequeña diversión, diría Kanoe. Espero lo mismo de ti, diría Kakaroto, soltándose de la guerrera y dejándole ir un fuerte puñetazo. Kanoe solo movió la cabeza unos centímetros del fuerte golpe. ¿Que es en serio? Solo eso logró hacerle, diría Kakaroto, mientras fue impactado por un fuerte golpe que lo mandó a estrellarse al suelo del planeta. Si sigues así te voy a terminar matando, diría Kanoe viendo la fuerte explosión. Tienes toda la maldita razón, diría Kakaroto, mientras un fuerte brillo lo cubrió y lentamente se deja ver su transformación de Ozaru. Que hace temblar a cualquier dios o rey. Veo que ya te empiezas a tomar esta batalla más en serio, diría Kanoe esquivando una fuerte patada de pura suerte. Kakaroto soltó otro fuerte puñetazo. Kanoe esta no corrió con la misma suerte, recibiendo el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con una montaña. Vaya, sus golpes van aumentando y su fuerza, diría Kanoe mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Tanto hablabas por ver mi máximo poder y ni esquivar un simple derechazo puedes, diría Kakaroto viendo seriamente a la guerrera. Eso ya lo veremos, diría Kanoe mientras su intensa aura se hacía presente y su poder estaba en aumento. Que todo a su paso poco a poco se comenzó a destruir el poder de ambos era impresionante. ¿Akihiro me escuchas?, preguntó el Saiyajin telepáticamente. Sí, dime en qué te puedo ayudar, diría Akihiro serio. Quiero que le des más poder a cada gema que has visto para que esta batalla no destruya este planeta, diría Kakaroto. Bien, y ya sabes lo que está haciendo Ayame con la guerrera. Si después arreglaremos eso, diría Kakaroto viendo a Kanoe. ¿Qué pasó, Saiyajin? ¿Te comió la lengua el ratón o qué?, diría Kanoe moviéndose a gran velocidad. Kakaroto esquivó el fuerte puñetazo que iba donde él a gran velocidad. ¿Qué cómo?, diría Kanoe mientras fue impactada por una fuerte patada a gran velocidad. Al moverse a esa velocidad descuidas varios puntos, se diría el Saiyajin en sus pensamientos mientras esquiva un fuerte derechazo. Es imposible, es como si leyera mis movimientos, diría Kanoe mientras también esquivó una fuerte patada. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes seguir o qué?, diría Kakaroto serio. Bien, debo calmar mi ser hasta atacar por voluntad y responder a instinto, diría Kanoe mientras calma todo su ser. Veo que quiere alcanzar la supremacía en esta batalla, al calmar todo su ser hasta que su cuerpo responda a cada golpe a voluntad, como si se tratase del ultra instinto, diría Kakaroto viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasó? ¿Ya no puedes atacar?, diría Kanoe con los ojos cerrados. Sé que si ataco solo le ayudaré a mejorar esa habilidad, pero eso hace que mi sangre Saiyajin herva de la emoción, diría Kakaroto viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Aquí viene, diría Kanoe mientras como si se tratase del ultra instinto esquivo el fuerte golpe. Vaya, eso fue sorprendente, esto se pone más interesante, diría Kakaroto esquivando una fuerte patada. Ambos iniciaron una batalla impresionante. Por todo el cielo de ese planeta solo se veía como se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades.
Kakaroto se estaba sorprendiendo ya que Kanoe poco a poco casi todos sus golpes los estaba esquivando con un poco de facilidad. Kanoe comenzó a tener una pequeña sonrisa al estar teniendo la delantera en la batalla. Kakaroto poco a poco comenzó a recibir más golpes que muchos le dieron de lleno siendo disparado, impactando fuertemente el suelo del planeta. ¿Qué pasa, Saiyajin? No me digas que no me puedes seguir el paso, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Esto se pone más interesante cada segundo, diría Kakaroto viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. ¿Qué es lo que te hace gracias? Vas perdiendo, diría Kanoe seria. No es algo que te importe, diría Kakaroto, desplazándose a gran velocidad entre el viento, volviendo invisible por un momento su cuerpo. ¿A dónde se fue? Lo diría Kanoe, pero de un momento pero fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada miles de kilómetros. Kakaroto se movía a gran velocidad hasta ponerse detrás de la guerrera y dejando ir una fuerte patada a gran velocidad. Kanoe la recibe de lleno destruyendo toda la columna por el impresionante impacto. Creo que me pase, diría Kakaroto viendo seriamente la fuerte explosión. Kanoe salía de la fuerte explosión como si nada, su columna fue regenera en un instante. Veo que tienes una regeneración, igual que los demonios, diría Kakaroto serio. Veo que el cerebro de los Saiyajines es más estúpido, se diría Kanoe en sus pensamientos mientras veía al guerrero con una pequeña. Pero eso lo hace más divertido, diría Kakaroto viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Es algo que nunca voy a entender de él, diría Kanoe, pero de un momento recibió una infinidad de golpes, lo único que vio fue brillar esos ojos púrpuras. Kakaroto solo usó una habilidad del ojo de demonio. Kanoe escupió un bocado de sangre por los fuertes golpes. ¿Qué pasó? No me digas que no lograste ver esos simples golpes, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Maldición, si no se ha movido, ¿cómo es posible? Eso diría Kanoe mientras se limpiaba la sangre que recorre sus labios. ¿Qué pasó? Te dejo mudo el fuerte ataque, diría Kakaroto riendo por lo dicho. Ahora veremos tus sucios trucos. 12 pilares gravedad y aire, diría Kanoe lanzando los 12 pilares que los volvió invisible para todos los ojos. Kakaroto solo sintió como su cuerpo por un momento se sintió pesando. Ven, ataca, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Kakaroto se lanzó a gran velocidad, pero eso fue lo que él vio. Kanoe lo vio a una velocidad normal y le dejó ir un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kakaroto lo recibió de lleno que lo saca disparado hasta lograr detenerse. ¿Qué fue lo que pasó? De un momento para otro recibí un fuerte golpe y yo sentía que nunca llegaba donde ella, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Veo que aún no se da cuenta de los pilares, eso es bueno, diría Kanoe moviéndose a gran velocidad. Kakaroto al ver eso se movió a gran velocidad para esquivar el fuerte golpe, pero solo fue su imaginación. Kanoe en un milisegundo impactó más de 1000 golpes. Kakaroto escupió otro bocado de sangre. ¿Qué pasó, Saiyajin? ¿No que tus ojos eran tan especiales que no logran ver esos simples golpes? Diría Kanoe soltando una fuerte patada. Kakaroto dejó que su instinto reaccione por sí solo, logrando detener la fuerte patada, pero cuando él quiso lanzar otra, fue detenido como si se tratase de un guerrero débil. Jajaja, vaya golpe más débil, diría Kanoe soltando otro fuerte puñetazo. Kakaroto lo bloqueó en forma de X, bien, ojo púrpura de demonio, vamos más allá de tus capacidades, diría Kakaroto mientras sus ojos brillaban intensamente viendo los 12 pilares de gravedad y aire. Así que de eso trata, se diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿Qué pasó? Diría Kaneo sería. Kakaroto solo se aleja de la guerrera y dejó ir varias esferas de poder a los estúpido. Vaya, cómo malgastas tu poder, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Eso es lo que crees, diría Kakaroto mientras le dio una pequeña sonrisa. ¿Qué? Pero cuando Kanoe se dio cuenta, fue demasiado tarde, ella vio como cada pilar de poder fue destruido. Así que no mentían mis ojos, diría Kakaroto detrás de la guerrera dándole un fuerte golpe. Kanoe lo logró bloquear con una mano, pero dicha mano fue destruida por el fuerte impacto. Vaya, no logró medir mi fuerza, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Kanoe solo se aleja del Saiyajin mientras regenera su brazo. Ahora los buenos van a empezar, diría Kanoe, aumentando su poder hasta la mitad. Ahora me pondré serio, diría Kakaroto mientras aumenta el máximo poder de la forma Ozaru. Ambos se lanzaron a gran velocidad. El impacto de sus puños fue impresionante creando una fuerte onda expansiva. Ahora los ubicamos en la batalla de la diosa Akame. Vaya,
Esta es la gran guerrera diosa del rayo, espero y no decepcionarme, diría Mikan sería. Espero lo mismo de una guerrera que ni se conoce, diría Akame sería. Soy diosa de la creación y a la vez diosa de la muerte también. Jaja, ni sabes cuál es tu verdadero poder, solo has tomado prestando un poco de ambos, el espíritu de la diosa de la creación y el de la muerte, diría Akame sería. Así que lo logras sentir, diría Mikan con una pequeña sonrisa. Sí, y sin ellos no serías nadie, diría Akame sería. ¿Qué? ¿Estás celosa porque no los tienes?, diría Mikan viendo a la guerrera. Jaja, para nada, no me gusta el poder fácil, diría Akame moviéndose a gran velocidad dejando ir un fuerte golpe. Mikan no tuvo mucho tiempo de reacción ya que el fuerte golpe le dio de lleno que la hizo retroceder varios metros. Lanza luz relámpago, diría Mikan lanzando una fuerte lanza a gran velocidad. Akame la vio logrando esquivar a centímetros de impactarle. Vaya buenos reflejos de frente, diría Mikan con una pequeña sonrisa. Akame a gran velocidad se dio la vuelta, deteniendo la fuerte lanza con mucha dificultad. Mikan aprovechó ese momento para lanzar un fuerte golpe. Akame se volteó a gran velocidad, impactando la lanza en el puño de la guerrera. Mikan solo pudo gritar del dolor que sintió por el fuerte impacto. Jaja, nunca te confíes sabiendo que tu enemigo no está acabado, diría Akame viendo seriamente a la guerrera. Ya veo que tus sentidos son más poderosos, ataques de sorpresa pueden no ser muy efectivos, diría Mikan viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Arma espada relámpago, diría Akame mientras su espada aparece. Bueno, vamos a probar las armas, eso será muy interesante, diría Mikan lanzándose a gran velocidad. Akame al ver eso la imitó. Ambas impactaron fuertemente sus armas creando una fuerte explosión que todo a su paso se destruye. En todo ese gran planeta solo se escuchaba cómo iban impactando sus armas. Akame solo se descuidó un segundo y recibió un fuerte golpe de lleno que la saca disparada impactando el planeta fuertemente. Que a su paso creó una fuerte explosión que creó un inmenso cráter. Jaja, veo que tus sentidos fallaron un segundo, diría Mikan riendo mientras veía a la guerrera. También los tuyos, diría Akame lanzando una fuerte patada. No lo creo, diría Mikan deteniendo la fuerte patada sin mucha dificultad y dándole un fuerte puñetazo. Esta vez Akame no corrió con la misma suerte que lo recibió de lleno. Que la hizo sacar poca sangre de su cuerpo o de sangre por el fuerte impacto del golpe. Vamos, no que decías que eras la más poderosa, y mira, diría Mikan con una pequeña sonrisa. Esto no es nada, diría Akame mientras sus puños se cargaron de puro relámpago e impactó fuertemente en el cuerpo de su rival. Mikan al ser impactada por ese fuerte golpe solo sintió como su alma fue arrancada. Akame no se detuvo a ir a una máxima velocidad, impactó un fuerte puñetazo en todo el rostro de su rival. Mikan salía disparada impactando fuertemente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Venga, ponte de pie que esto apenas inicia, como me lo habéis dicho, lo diría Akame viendo la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder va en aumento cada segundo, pero eso no me va a detener, diría Mikan mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracias?, diría Akame sería mientras se ponía a la altura de su rival. Que después de millones de años tendré una buena diversión, y por último nunca bajes la guardia ante tu rival así, ataduras del infierno, cadenas, ardan hasta infierno, diría Mikan viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Akame se iba a mover a gran velocidad para no ser víctima de la técnica, pero fue demasiado tarde, 4 cadenas de gran poder la atraparon piernas y brazos. ¿Y ahora qué haremos con esta hermosa chica?, diría Mikan con una pequeña sonrisa. ¿Que le quitamos primero un brazo o una pierna?, diría Mikan con una espada de ki. Akame solo cerró sus ojos mientras una estrella de puro relámpago se estaba formando detrás de ella. ¿Qué pasa? ¿Ya aceptas tu derrota?, diría Mikan. Vaya estúpida, diría Akame mientras el portal se la llevó haciendo un viaje entre el tiempo al ir a una velocidad bestial hasta llegar al momento actual y con una mirada seria veía a la diosa. ¿Cómo es posible que hagas ese tipo de viajes?, diría Mikan seria. Eso es algo que no te importa, diría Akame viendo seriamente a la guerrera. Bueno, los cadáveres no deberán decir eso, diría Mikan lanzándose a gran velocidad con un fuerte golpe. Akame a una velocidad impresionante logró detener el fuerte golpe. Que el impacto solo creó una fuerte onda expansiva que destruyó todo lo que había a su paso. Mikan soltó una ráfaga de puñetazos a gran velocidad.
Akame estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que iban donde ella, que más de 100 golpes le impactaron, que la hicieron escupir sangre y algunos huesos rotos por la magnitud de cada golpe que recibió. Nada mal, pensé que con eso vencería, pero veo que me equivoqué. Eres más fuerte de lo que pensé, eso lo hace más entretenido, ¿no?, diría Mikan con una pequeña sonrisa mientras esquivo un fuerte golpe que iba donde ella a gran velocidad. Maldición, su reflejo va aumentando, diría Akame, mientras fue impactada por un fuerte puñetazo en todo el estómago. Tal magnitud del golpe le destruyó 12 costillas. Akame solo dio un pequeño grito de dolor. No me digas que eso te dolió, vaya patética, diría Mikan viendo dónde estaba la guerrera. Maldición, los espíritus de la reina de la muerte es más poderoso cuando ataca, diría Akame mientras sus 12 costillas volvieron gracias a la regeneración del rayo. Generación instantánea, vaya impresionante, diría Mikan sería. Ya deja de hablar y ataca, diría Akame, mientras su intenso aura relámpago se hacía presente y su poder era impresionante. Vaya, esto va en serio, diría Mikan, mientras a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Akame lo respondió a esa misma velocidad. La magnitud de ambos golpes fue impresionante, que creó un fuerte ráfaga de ti. Ambas comenzaron un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Cielo y tierra solo se veía cómo se iban impactando fuertes golpes. Cada impacto de sus golpes creaba fuertes vientos y fuego. Toda la zona de combate estaba siendo destruida poco a poco por cada impacto de sus puños. Akame aumentó su velocidad e impactó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Mikan no logró reaccionar a tiempo, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar con el suelo del planeta. De tan fuerte que fue el impacto, escutió sangre y su brazo donde quiso amortiguar la caída fue destruido por completo. Mikan solo dio un grito desgarrador por el fuerte dolor que sintió. Veo que la temible diosa de la muerte también siente dolor, diría Akame viendo seriamente la fuerte explosión. Maldición, ¿por qué me descuide ese segundo?, diría Mikan mientras salía de la fuerte explosión con su brazo ya curado y con una mirada seria veía a su rival. ¿Qué pasa, eso te dolió?, diría Akame, mientras veía seriamente a la guerrera. Jajaja, tuviste suerte con ese golpe, diría Mikan mientras saca una espada y veía a la guerrera. Así que usaremos nuestras armas, espada relámpago, diría Akame mientras una espada aparece en su mano. Así que no era mentira, tienes un arma legendaria en tu poder, ahora veremos que también la sabes usar, diría Mikan con una pequeña sonrisa. ¿Cómo sabes que es un arma legendaria?, diría Akame seria. Hay una leyenda de esa espada que el portador se vuelve un ser imparable siendo el ser que pone a sus pies a todos, diría Mikan viendo a la guerrera. Así que es por eso que mi poder va en aumento, aunque no entrene mucho, diría Akame, mientras se ponía guardia y veía seriamente a la guerrera. Ahora probemos el poder de la diosa relámpago, diría Mikan mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte corte. Akame solo movió su espada unos centímetros. Ambas espadas impactaron creando una fuerte onda expansiva. Vaya, leyó mi movimiento, se diría Mikan en sus pensamientos mientras veía a la guerrera. Akame a una bestial velocidad, suba mega es, y diría Akame técnica que consiste de 3 ataques. Mikan logró bloquear solo 2, el tercero le impactó de lleno que la sacó disparada, impactando fuertemente una montaña y a la vez que tenía un fuerte corte en el brazo que no dejaba de sangre por la magnitud del golpe. Vaya, suerte que tienes, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía seriamente a donde cayó la guerrera. Bajaste tu guardia, corte maldito, diría Mikan detrás de su oponente con un fuerte corte. Akame solo dio una pequeña sonrisa y se dio la vuelta deteniendo fuerte corte con sus espadas y mientras veía seriamente a la guerrera. Que es imposible, nunca nadie es capaz de reaccionar a esa velocidad y estar a centímetros de ser impactada, diría Mikan mientras tenía aún su espada con la de Akame. Cuando manejas un elemento muy poderoso tus sentidos mejoran y se vuelven más poderosos que los normales, es por eso, diría Akame soltando un fuerte rodillazo a gran velocidad. Mikan lo recibió de lleno que tal impacto la hizo escupir un bocado de sangre y a la vez que fue alejada varios metros. Vamos, eso te dolió, diría Akame seria. Para nada, pero ahora ya sé una de tus habilidades, diría Mikan mientras se limpia la sangre. Si te la he dicho es por algo, ¿no crees?, diría Mikan con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival.
Claro que tu muerte se está acercando, diría Mikan, mientras se lanzó a gran velocidad. Akame solo sonrió y se lanzó a gran velocidad. Ambas comenzaron un intercambio de cortes con sus espadas. Por todo ese lugar solo se escuchaba cómo iban impactando fuertemente sus espadas, creando fuertes ráfagas de ki. Y de un momento para otro Akame destruyó la espada de su rival e impactó un fuerte puñetazo. Mikan lo recibió de lleno, que la hizo retroceder unos metros, pero a gran velocidad retomó su postura y esquivó un fuerte golpe que iba donde ella. Nada más, pero Akame no terminó su frase porque fue impactada por un fuerte golpe en todo el rostro, que la hizo retroceder varios kilómetros, hasta lograr detenerse en unos escombros. No te descuides que te puede salir fatal, diría Mikan mientras veía seriamente a la guerrera. Maldición, ¿por qué me descuide?, diría Akame, mientras se limpia la poca sangre que salía de su nariz. ¿Es en serio solo eso logro?, diría Mikan seria mientras veía a su rival. Se te olvida que el dominio relámpago me protege un 50% de ataques como estos, diría Akame mientras lanzó un fuerte golpe entre el aire. Mikan, al no ver el fuerte golpe, le dio de lleno que la hizo retroceder varios metros, y rápidamente retomó su postura y responde el fuerte golpe, creando una fuerte onda expansiva. Ambas retomaron su fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Por todo ese inmenso planeta solo se veía a dos veloces rayos impactando fuertes golpes sin parar. Akame esquiva y responde los fuertes golpes con algunas dificultades. Mikan era la que estaba teniendo más dificultades al esquivar esos tremendos golpes que la mayoría le dio de lleno, causándole un gran daño externo. Perforador lunar, diría Akame mientras una daga tipo luna aparece e impactó el cuerpo de su rival. Mikan sintió un inmenso dolor por el dolor que le causó esa daga lunar. Veo que no logré medir el poder de dicha arma, diría Akame con una pequeña sonrisa. Tiene la ayuda del dios de la noche Khonsu. Esta familia es muy peligrosa si se deja vivir más tiempo, pero eso lo voy a impedir yo. Dios de la creación y diosa de la muerte convocó a los antiguos dioses de la muerte y creación a unirse a mí para salvar el megaverso de las escorias, diría Mikan mientras veía seriamente a la guerrera. Akame se iba a lanzar a gran velocidad para impedir eso, pero un escudo de gran poder se lo prohibió. Akame solo veía que los espíritus de esas guerreras se estaban oponiendo. Akame, dios actual del relámpago, te pido yo, la diosa de la creación, que los liberas de esta maldición, diría la diosa mientras fue absorbida. Maldición, yo Akame, diosa relámpago, juro que los voy a liberar y traerá la paz a este vasto megaveroso, diría Akame. Que ya empezaste a rezar, diría Mikan mientras veía seriamente a la guerrera que tenía enfrente. Eso ya lo veremos en ningún momento, vistes mi verdadero poder, creo que ya es momento. Por el poder del elemento relámpago despierta en mí el poder legendario, ardan estrellas relámpago, luchemos de la mano hasta el infinito, diría Akame mientras un poder agresivo se liberó y una fuerte presión cayó en todo el terreno de combate. Veo que aún tenían más poder, diría Mikan mientras veía seriamente a la diosa. Con 6 estrellas del infinito activas, será suficiente, diría Akame despegando a una velocidad impresionante que todo a su paso fue destruido. Mikan también hacía lo mismo. Ambas impactaron fuertemente sus puños. Que la fuerte onda expansiva destruyó todo lo que había a su paso sin dejar rastro alguno de vida y vegetación. Por toda la tierra y cielo solo se veía a 2 veloces rayos impactando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades sin parar. Akame se movía a una velocidad que para muchos guerreros eso sería imposible, pero para la diosa relámpago solo era como un juego de niños. Mikan estaba teniendo muchas dificultades al usar tal velocidad, ya que su cuerpo no estaba acostumbrado a soportar tal velocidad. Armadura espiritual, diría Mikan mientras una armadura sumamente poderosa la cubrió, siendo esa armadura ahora que estaba soportando la carga de usar tal velocidad. Akame en toda esa batalla siempre tenía una pequeña sonrisa de victoria, y a gran velocidad impactando un fuerte puñetazo. Mikan se cubrió con sus brazos en forma de X, pero de tan fuerte que fue el impacto, ella salió disparada hasta lograr detenerse en el suelo del planeta. Ponte de pie rápido, diría Akame, mientras se movía a gran velocidad. Mikan al escuchar eso se iba a poner de pie, pero fue demasiado tarde, que fue impactada por un fuerte golpe en todo el rostro, que la matidad de su mejilla fue destruida ya que logró moverse unos centímetros. Menuda suerte, diría Akame mientras veía seriamente a la guerrera.
Si lo que digas, diría Mikan mientras una lanza aparecía en sus manos. Lanzas relámpago, yo te invoco arma, diría Akame mientras dos lanzas llegan donde ella. Maldición, cuántas armas relámpago hay, diría Mikan seria mientras veía a la guerrera. Es un arsenal cada arma con poderes impresionantes para destruir a cada guerrero, diría Akame, mientras lanzó una lanza a gran velocidad. Mikan también lanzó su lanza. Ambas lanzas al hacer impacto con ellas, la creada por Mikan fue destruida por completo. Imposible, diría Mikan mientras iba a detener la lanza relámpago, pero al no más la tocó su brazo fue destruido por completo sin dejar de él. Jaja, vaya estúpida, diría Akame riendo por lo hecho. Mikan cayó de rodillas y un fuerte grito desgarrador se escuchó. El dolor de Mikan al su brazo ser destruido fue impresionante. Vaya, veo que sientes dolor, diría Akame viendo a la diosa con una pequeña sonrisa. Maldición, esta maldita solo está jugando conmigo, diría Mikan mientras veía la gran cantidad de sangre que estaba botando. Vamos, ponte de pie que esto aún no termina, diría Akame viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Tierra despierta, lanza tornillos oscuros, yo te invoco, diría Mikan mientras lanzó la fuerte lanza por el suelo a una velocidad bestial. Akame solo siento como uno de sus brazos fue medio destruido. Mikan no logró mantener la concentración por mucho tiempo que la lanza se desvió. Ah, maldita, diría Akame lanzando la otra lanza con puro fuego a gran velocidad. Mikan logró moverse 1 centímetro, la lanza solo pasó a la par de ella y donde cayó la lanzó se creó una fuerte explosión. De la que me acabo de salvar, diría Mikan mientras veía seriamente a la diosa del rayo. Vaya menuda suerte de los débiles, diría Akame mientras se lanzó a gran velocidad. Mikan también hizo lo mismo. Ambas impactaron sus puños y a la vez que comenzaron a ver quién de las dos ganaba manteniendo sus puños chocando con una fuerza impresionante. Mikan intentó lanzar un fuerte rodillazo a gran velocidad pero fue en vano. Akame usó su rodilla impactando fuertemente la de su rival. Nada mal, diosa múltiple, espero soportes esto, diría Akame mientras sus puños fueron rodeados por un intenso relámpago. Mikan comenzó a sentir como sus meridianos estaban siendo cargados por un intenso relámpago que a gran velocidad se apartó de la guerrera. ¿Qué pasó? No me digas que eso te dolió, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Maldita, sin tus juegos sucios no serías nadie, diría Mikan mientras veía a su rival seria. ¿Qué dices? Si estabas intentando usar el poder oscuro en mí, diría Akame impactó una infinidad de golpes sin parar. Mikan al ser impactada por esa cantidad de golpes, salía disparada colisionando fuertemente una montaña y a la vez que soltó un bocado de sangre al ser destruidos varios huesos en el proceso. Golpe lunar, diría Akame mientras se lanzó a gran velocidad. Mikan bloqueó el fuerte golpe con su único brazo que se dañó por la magnitud del golpe. Veo que ya estás acabada, diría Akame con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Mikan mientras dio una media vuelta soltando una fuerte patada a gran velocidad. Akame la detuvo con su brazo y a la vez que la destruyó con una fuerza impresionante. Mikan solo soltó otro fuerte grito desgarrador y a la vez fue tirada como una saco. Veo que la diversión ya se me terminó, diría Akame seria. Maldición, yo una de las diosas más poderosas siendo derrotada por una novata, diría Mikan mientras veía borrosa a la guerrera. No cabe duda que no se ha dado cuenta que los espíritus antiguos no le están dando más poder desde hace mucho, diría Akame seria. ¿Qué pasa? ¿Ya te dio miedo atacar o qué? Diría Mikan con una pequeña sonrisa. Jajaja, solo mira tu estado es patético, diría Akame mientras veía seriamente a la guerrera. Claro que no, yo aún puedo seguir luchando, lo diría Mikan mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Bien, te daré una muerte dolorosa si es lo que quieres, diría Akame mientras ponía un semblante serio. Inténtalo y veremos de qué lado muerde la iguana, diría Mikan mientras veía con una pequeña sonrisa a Akame. La diosa relámpago se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Un juego muy usado, mírame a los ojos, yo diosa de la muerte, dejaré caer en tus peores miedos hasta llegar a tu muerte, diría Mikan mientras sus ojos brillaron intensamente. Akame vio esos ojos que a gran velocidad cayó al planeta a la vez que se escuchó un fuerte grito siendo el de Akame. Ella estaba en un lugar donde veía la muerte de sus padres y de su querida hermana, el ser era muy parecido a su padre. Veo que use demasiado poder mental en ese ataque, diría Mikan, pero ella fue presa por un poder más grande.
Ojos púrpuras de demonio, 99 ilusiones malignas, diría Akiro viendo fijamente a la guerrera. Vaya Akame, nunca te debes descuidar así, diría Akiro, destruyendo la técnica mental que habían usando en Akame. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos?, diría Akame viendo hacia todos lados. Vamos Akame, cálmate, eso solo fue un vil ilusión, nada de lo que viste es real, le diría Akiro intentando calmar a la guerrera. A esta maldita la haré pagar, destruye el poder mental que usaste en ella y no vayas a interferir, diría Akame seria. Bien, diría Akiro mientras destruye la técnica mental. Ponte de pie, diría Akame seria mientras veía seriamente a la guerrera. Jaja, tienes suerte, diría Mikan mientras se ponía de pie y ponía un semblante serio. Vamos, ataca, diría Akame mientras veía seriamente a la guerrera. Mikan se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Perforado espiritual, diría Akame mientras impactó el fuerte golpe. Mikan soltó un bocado de sangre por el fuerte golpe. Akame no paró ahí, a una tenaz velocidad impactó más de 2000 golpes sin parar, todo eso en un solo segundo. Mikan escupió un bocado de sangre y la vez que salió disparada colisionando fuertemente unas rocas que habían en ese lugar. Vamos, poneos de pie, diría Akame, mientras caminaba lentamente donde su rival. Su intenso aura relámpago destruye todo a su paso. Mikan se puso de pie con mucha dificultad, pero cuando hizo eso una de sus piernas fue impactada por un fuerte rayo que le destruyó los huesos de dicha. Que no, que eras sumamente resistente y vete, no logras soportar un simple relámpago, diría Akame mientras lanzó dos más. Mikan no logró esquivarlos ya que dichos colisionaron con ella creando una fuerte explosión por el fuerte impacto. Vamos, no me digas que eso te derrotó, diría Akame, mientras veía seriamente la fuerte explosión. Mikan no podía decir nada, algunos órganos habían sido destruidos con brutalidad. Vaya patética yo, Akame, diosa del rayo legendario, liberó a estos espíritus, diría Akame, mientras con un relámpago legendario impactó el cuerpo de la guerrera. Mikan comenzó a gritar del dolor que sentía, que varios espíritus se fueron de su cuerpo. Arma legendaria, ataque relámpago destructor, diría Akame, mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Todo a su paso iba siendo destruido por la fuerte técnica sin dejar rastro algo. Mikan fue impactada por el fuerte relámpago que al no más contacto con ella fue destruida por completo sin dejar rastro alguno. Akame cayó desplomado por usar demasiado poder en ese ataque y llegar a su cuerpo límite. Lo hiciste bien, hija, diría Kakaroto mientras fue impactado por un fuerte golpe que lo saca disparado colisionando fuertemente con el suelo del suelo. ¿No crees que debes preocuparte por tú y no por tu hija?, diría Kanoe mientras veía seriamente al guerrero. Pero lo que veo solo queda ella y tú, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Si solo yo basto para eliminar la basura, diría Kanoe con una sonrisa mientras impacta un fuerte golpe. Kakaroto lo bloqueó en forma de X, pero salió disparado hasta impactar un lago de ese planeta. Vamos, no me digas que no puedes seguir, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Vamos ya a derrotar ya que ella aún no lucha en serio y ahora que tiene la guardia baja será más rápido, diría Goku en forma de reflejo en el agua. Alto que, bueno, en eso tienes razón, diría Kakaroto mientras se comenzó a mover a gran velocidad mientras impacta fuertes golpes a grandes velocidades. Kanoe al tener la guardia baja recibió todos los golpes de lleno que la sacaron disparados colisionando fuertemente una montaña creando una fuerte explosión. Fuego y tierra, meteorito eterno, diría Goku mientras lanzó ese poder a gran velocidad. Kanoe no tuvo tiempo de reaccionar y el ataque le dio de lleno creando una fuerte explosión. ¿Vencí?, se preguntó Kakaroto mientras veía seriamente la fuerte explosión. Qué buen ataque, diría Kanoe mientras salía de la fuerte explosión con múltiples heridas. Veo que esto de ahora en adelante se pondrá más interesante, ¿no?, diría Kakaroto. Veo que pensamos igual, diría Kanoe. Bien, Asami, diría Kakaroto. Imposible, ¿cómo sabes eso?, diría Asami mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, estos ojos pueden ver el presente, pasado y futuro y tú te has hecho llamar Kanoe ya que los recuerdos de ella son de esa mujer y tú al tener la misma apariencia te aprovechas de eso, diría Kakaroto. Bueno, eso ya no importa ya que un cadáver no podrá decir eso, diría Asami mientras se lanzó a gran velocidad. Eso te debería decir a ti, pero bueno, diría Kakaroto mientras también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva que todo a su paso fue destruido.
de la cual salían intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades sin parar. Kakaroto tenía reflejos que eran sumamente impresionantes, ya que muchos golpes los estaba esquivando con mucha facilidad. Maldiciones, los vendidos ojos son un maldito problema, diría Asami mientras intentaba darle un fuerte golpe al Saiyajin, pero se le estaba haciendo demasiado complicado. Vamos, no me digas que no me puedes seguir el paso o es demasiado mi poder, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras iba atacando a gran velocidad. Asami recibe muchos golpes que la mayoría le estaba dándole de lleno, que le causa un daño impresionante. Kakaroto de una fuerte patada la mandó a estrellarse al suelo del planeta. Asami impactó fuertemente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Maldición, este Saiyajin tiene un buen nivel de batalla, pero no será la gran cosa ante mí, la gran diosa de la muerte, lo diría aumentando su poder aún más. Veo que aún tenían más poder, esto lo vuelve más interesante, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras veía a su oponente. Jaja, ya veremos de qué lado muerde la iguana, diría Asami mientras empezó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a gran velocidad. Kakaroto esta vez no logró esquivar todos los golpes que le dieron de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente una montaña que la destruyó por completo. Veo que tus poderosos ojos ya no funcionan, diría Asami con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Kakaroto mientras sus ojos brillaron intensamente y su velocidad superó a cualquier ser de la existencia hasta casi viajar en el tiempo, pero logró moderar la velocidad para no quedar atrapado en el tiempo y saber que tener un problema con los guardianes del tiempo no sería nada bueno para él. ¿Dónde te metiste?, diría Asami, pero en eso sintió un fuerte golpe que muchos huesos fueron destruidos y por poco sus meridianos de poder casi explotan por la magnitud del golpe. ¿Qué decías sobre mi poder y vete y no lograste esquivar ese simple golpe?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no fue nada para mí, diría Asami mientras se limpiaba la sangre que salía de su nariz como la de su boca. Si tú lo dices está bien, diría Kakaroto mientras se volvió a lanzar a una velocidad impresionante impactando fuertes golpes sin parar. Asami tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que la mayoría le dio de lleno, sacándola disparada hasta colisionar fuertemente una montaña creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Jaja, vaya qué patético es ver como una guerrera tan poderosa haya caído tan bajo sin poder tocarme, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. No sea estúpido, más que tú sabes que ella no lucha en serio y tus ojos de demonio te lo están mostrando, diría Goku devolviendo el control del cuerpo. Maldición, no hagas eso, que me deja un poco mareado por ese cambio, y lo sé, solo lo haga para que pierda la cordura y comienza a atacar a los menso, diría Kakaroto. Lo único que haces es enojarla y sabes que una guerrera enojada es imparable y más una diosa de la muerte, diría Goku. Vamos, si las casas se me salen de las manos cuento con tu ayuda para que uses el máximo poder de la gema, ya que tú tienes la sangre pura de Ozaru, diría Kakaroto. ¿Qué haces hablando solo?, diría Asami saliendo del cráter creado. ¿Acaso estás loco?, diría Asami mientras veía seriamente al guerrero. Es algo que nunca vas a entender, diría Kakaroto mientras esquivo un fuerte golpe que iba donde la gran velocidad. Maldición, aún no me recupero al 100%, diría Asami mientras fue impactada por un fuerte golpe a gran velocidad. Golpe lunar destructor, diría Kakaroto impactando el fuerte golpe en todo el estómago de su rival. Asami, al ser impactada por ese golpe, soltó un bocado de sangre a la vez que impactó brutalmente el suelo del planeta creando otra fuerte explosión. Dagas lunares, diría Kakaroto mientras dos dagas aparecieron en forma de luna. Maldición, el dios del cielo nocturno les está ayudando, diría Asami mientras veía seriamente al guerrero. Cortes nocturnos, diría Kakaroto lanzando los fuertes cortes a gran velocidad. Asami creó dos espadas con poder oscuro y logró detener la embestida de los cortes. Vaya qué suertes tienes que puedes crear armas con el poder oscuro, diría Kakaroto. Guadaña muerte sangrienta, diría Asami mientras a una tenaz velocidad lanzó el fuerte corte maldito. Ojo dimensión maldita, diría Kakaroto mandando el corte a una dimensión maldita. Arma legendaria martillo relámpago, diría Kakaroto mientras un gran martillo rompió el cielo apareciendo. No es mentira que los dioses relámpagos tienen un arsenal de armas legendarias, diría Asami mientras veía ese martillo que irradiaba un gran poder. ¿Qué pasa? No me digas que ya tienes miedo, diría Kakaroto mientras lanzó un fuerte martillazo relámpago.
Escudo supremo de la muerte, diría Asami, mientras un escudo de puro oscuridad apareció y bloqueó el fuerte impacto. El martillo, al no más impactar la fuerte capa oscura, creó una fuerte onda expansiva y a la vez que se vio una fuerte explosión, que todo a su paso fue destruido. Nada mal, diosa de la muerte, martillo relámpago, vuelta a nuestro reino de armas, diría Kakaroto mientras ve cómo el martillo se fue. Maldición, y aún así recibe un gran daño. Ese martillo tiene un poder bestial, diría Asami, mientras se ponía de pie con mucha dificultad mientras veía al Saiyajin. ¿Qué pasa, ya te das por vencida o qué?, preguntó el Saiyajin mientras veía seriamente a la diosa de la muerte. Claro que voy a seguir. Poder dimensión oscura, liberación de estrellas oscura, diría Asami mientras un gran poder se dejó sentir por todo el planeta y un ki demasiado desagradable se hacía presente. Veo que esto se va a poner mejor, diría Kakaroto mientras se movía a gran velocidad impactando un fuerte golpe. Asami solo sonrió y con una cadena oscura atrapó al Saiyajin. Kakaroto se sorprendió por eso y a una alta velocidad se movió para quitarse la cadena. Eso será inútil, ahora tú eres mi presa, diría Asami mientras movió la cadena hacia arriba y hacia abajo. Kakaroto impactó fuerte el suelo del planeta una y otra vez. Ahora puño oscuro, muerte lunar, diría Asami usando la copia de un poder del dios del cielo nocturno Khonsu. Kakaroto al ver eso intentó quitarse para no recibirlo de lleno, pero fue en vano, el golpe le dio. Saliendo disparado cientos de kilómetros hasta impactar fuertemente una montaña creando una fuerte explosión. Veo que ya se murió esos ojos, diría Asami con una pequeña sonrisa. Ah, eso sí que fue impresionante, nunca pensé que me haría tanto daño, diría Kakaroto mientras se ponía de pie, limpiándose la poca sangre que recorría su nariz. Y en esos sus ojos se tornaron blanco. Ahora yo me haré cargo hasta dejarla medio muerta, diría Goku mientras la contorna de sus ojos se tornaba oscura. ¿Y tú quién carajos eres?, preguntó Asami mientras veía seriamente al Saiyajin. Soy tu peor perdición, decía Goku mientras se lanzó a una gran velocidad. Jaja, patético, diría Asami mientras veía al Saiyajin. Goku de un momento para otro su velocidad se disparó por los cielos, impactó un fuerte golpe en todo el rostro de su rival. Asami salió disparada impactando fuertemente unos escombros a su paso creando una fuerte explosión. ¿Qué decías sobre mi velocidad y poder?, diría Goku mientras devolvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Asami con mucha dificultad lo logró detener mientras veía a Goku seria. Veo que tienes buena resistencia, ahora entiendo por qué mi otra parte no ha logrado ganar esto último, se lo diría en sus pensamientos. Y a una tenaz velocidad lanzó una fuerte patada. Asami la bloqueó con su brazo, pero al no más bloquear ese golpe su brazo fue destruido por completo. Veo que no usas la cabeza para bloquear golpes, diría Goku mientras se aleja de su rival. Maldición, porque en un momento él solo era una escoria, y ahora me está dando una batalla muy igualada, diría Asami seria. Y aparte tiene poder de la dimensión oscura, esto último se lo dijo en sus pensamientos. Ay, nunca vas a entender la gran diferencia que hay entre tú y yo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Asami mientras una intensa aura púrpura se hacía presente. Poder de la dimensión oscura, esto te va a poner interesante, decía Goku mientras se lanzó a gran velocidad. Ambos iniciaron un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Por todo el sector donde estaba luchando solo se veía a dos veloces rayos impactar una y otra vez fuertes golpes. Las fuertes ondas expansivas de cada golpe destruyen todo ese lugar creando grandes cráteres por la magnitud de sus golpes. Goku le soltó un fuerte derechazo y al vez que dejó fluir fuego legendario al impacto. Asami lo bloqueó, pero su muñeca, al ser contactado con ese puño, se desintegró y a ella soltó un fuerte grito desgarrador y a la vez que fue mandada a impactar fuertemente el suelo del planeta. Veo que con ese golpe me pase, diría Goku viendo la fuerte explosión. Maldito, 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 gritaba Asami mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, ¿qué pasa? No me digas que eso os dolió, diría Goku mientras la veía con una pequeña sonrisa. Maldición, aún no puedo regenerar esta maldita heridas, diría Asami mientras esquivo un fuerte golpe que iba donde ella. Veo que aún tienes voluntad de seguir, eso me agrada, espero estés lista para esta round, diría Goku mientras se lanzó a gran velocidad. Asami con su única mano buena detuvo el fuerte golpe, le lanzó una fuerte patada a gran velocidad.
Goku la esquiva a gran velocidad y le soltó un fuerte puñetazo en todo el estómago a gran velocidad. Asami soltó un bocado de sangre y a la vez que salía disparada hasta colisionar fuertemente con unos escombros que había en ese lugar. Creo que ya estás terminada, diría Goku mientras veía seriamente la fuerte explosión. Claro que no, diría Asami mientras sacó un poder que ni ella sabía que tenía. Que veo que aún puedes seguir a pesar de tus condiciones, eso es de admirar, diría Goku mientras veía seriamente a la guerrera. Yo no me voy a rendir, seguiré luchando hasta que mi cuerpo sea polvo, diría Asami mientras regenera ahora su muñeca. Os tendré que cumplir, diría Goku mientras veía seriamente a la guerrera. Eso ya lo veremos, diría Asami mientras veía al guerrero seriamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no atacas? ¿Tienes miedo o qué? Diría Goku mientras veía a la diosa. Maldito, vas a morir en mis manos, diría Asami mientras se lanzó a una tenaz velocidad con un fuerte golpe. Goku al ver también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva que todo a su paso fue destruido sin dejar nada a su paso. De esa fuerte explosión salían ambos guerreros impacto 12 fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. En todo el planeta solo se veía a dos veloces rayos impactando fuertes golpes una y otra vez sin parar. Goku respondía a cada fuerte golpe a gran velocidad. Asami tenía muchas dificultades al esquivar dichos golpes, pero aún así mantenía una batalla tú a tú con el guerrero. Esta batalla estaba siendo sumamente impresionante, donde iban solo dejan pura destrucción. Ahora los ubicamos en una dimensión creada especialmente para un dios, un ser, una deidad que está encima de todos los reyes megaversales. Para muchos, es una simple leyenda, pero solo hay un ser que sabe la verdad. Y en dicha dimensión comenzó a sonar una alarma que informa que ha aparecido un ser que está causando destrucción en Megaverso. Una vil escoria está causando destrucción en un megaverso, pero por el momento me mantendré al margen, diría una persona. En la batalla. Vemos a Asami ser impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Su cuerpo sangraba por los fuertes golpes que recibió en varios puntos vitales de su cuerpo. Veo que ya terminé esto, diría mientras desactiva el poder oscuro y sus ojos se volvieron blancos. Maldición, no vuelvas a hacer eso, esta era mi batalla, diría Kakaroto. Que tu batalla en la cual estabas siendo humillado, diría Goku. Tenía un as bajo la manga, pero ahora ya no lo podré usar porque terminaste la batalla, diría Kakaroto. Pues no sabía, pero ya terminada, diría Goku. Esto lo tenemos que hablar después, diría Kakaroto. Jaja, así que hay dos de ustedes, diría Asami mientras tosia y a la vez que sangre salía de su cuerpo y boca. Hasta que por fin te diste cuenta, pero un poco tarde, ¿no crees?, diría Kakaroto mientras carga un plasma lunar. Jaja, creo que no, diría Asami mientras se ponía de pie con mucha dificultad, la mayoría de sus heridas estaban siendo sanadas, y cerró sus ojos y una intensa aura púrpura se hacía presente y un gran poder. Asami abrió lentamente sus ojos viendo que había cambiado a unos púrpura. Maldición, ahora entiendo, lamió la sangre mía, diría Kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera. Veo que te estás dando un poco tarde, ¿no crees?, diría Goku mientras veía seriamente al guerrero. Bueno, será bueno enfrentar a un guerrero con sangre de demonio después de mucho tiempo, diría Kakaroto mientras ponía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia?, diría Asami mientras su poder no paraba de crecer. Que por fin tendré una digna oponente para poner a prueba las gemas, diría Kakaroto mientras empezó a aumentar su poder a niveles importantes. Su aura púrpura pasó a ser verde, su cabello igual y su pelaje aún púrpura. Veo que aún tienes más poder y no quisiste usarlo, diría Asami mientras veía seriamente al guerrero. No era necesario, pero ahora sí, diría Kakaroto mientras se lanzó a gran velocidad. A su paso solo dejó pura destrucción. Asami solo dio una pequeña sonrisa y se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños que crearon una fuerte explosión que todo a su paso fue destruido. Ahora los ubicamos en la batalla de Gaara. Esta lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Erza no lo logró esquivar, que le dio de lleno hasta hacerla colisionar fuertemente el planeta creando una fuerte explosión. Vamos, ¿qué pasó? Ese era todo el poder de una tal diosa llama Erza, diría Gaara en tono de burla a su oponente. Maldita, esto te lo haré sentir el doble, diría Erza mientras se lanzaba a gran velocidad. Eso me vienes diciendo desde hace mucho y no ha hecho nada, diría Gaara.
Puño fuego legendario, diría Erza lanzando el fuerte puñetazo a gran velocidad. Alas legendario, diría Kara mientras con sus alas se cubrió del fuerte ataque que al hacer impacto creó una fuerte explosión. Maldición, estas malditas alas son un fastidio, diría Erza mientras recibe una lluvia de golpes a gran velocidad hasta salir disparada hasta colisionar fuertemente el suelo del planeta. Llama plumas eternas, diría Kara mientras plumas blancas caen a gran velocidad. Escudo sagrado, diría Erza mientras veía con cada pluma al no más tocar el suelo creaban fuerte explosión que todo era destruido. Puedes usar el poder sagrado, eso es impresionante, sabes usar el poder sagrado, diría Kara. Lo he usado varias veces en la batalla y no te has dado cuenta, vaya patética, diría Erza mientras veía seriamente a la guerrera. Bueno, a las basuras no les pongo mucha atención, diría Kara con una pequeña sonrisa. Ya veremos quién es la basura, diría Erza mientras se lanzó a gran velocidad. Pues tú eres la basura, ¿no lo ves?, diría Kara con una pequeña sonrisa. Lanza relámpago, perforado eterno, diría Erza mientras una lanza aparecía en sus manos. Kara solo hacía aparecer su lanza relámpago y detenido el fuerte golpe. ¿Cómo es posible que tengas un arma como la mía?, diría Erza mientras fue callada de un fuerte golpe a gran velocidad. ¿Que no te habría mostrado la lanza relámpago, arma legendaria de muchos diosa relámpago?, diría Kara con una pequeña sonrisa. Maldición, se me había olvidado que ella es una diosa relámpago y que me había dicho que tenía un arsenal de armas relámpago, diría Erza seria. Vaya, veo que puedes recordar, diría Kara esquivando los fuertes golpes que iban donde ella. Espada de fuego legendario, corte maldito, diría Erza lanzando el fuerte corte. Escudo supremo relámpago, diría Kara mientras un gran escudo de puro relámpago apareció detenido en fuerte corte. Que al no más hacer contacto con el escudo se creó una fuerte explosión. Ya me aburrí, diría Kara mientras más de 100 portales aparecen detrás de ella y armas legendarias estaban apareciendo. Maldición, piensa usar todas esas armas, diría Erza mientras dio un paso hacia atrás por ver eso. ¿Qué pasa, tienes miedo?, diría Kara con una pequeña sonrisa. Claro que no, diría Erza mientras comenzó a ver a la guerrera. Pues prepárate, diría Kara mientras lanzó las fuertes armas a gran velocidad. Erza con su arma de fuego desvió algunas, pero la mayoría la atravesó cayendo de rodillas, mientras su cuerpo sangraba sin parar. Kara cierra el portal y las armas se van. Vaya patético, diría Kara mientras veía seriamente a la guerrera. Nunca bajes tu guardia ante mi ataduras eternas, cadenas del inframundo, diría Erza mientras 4 grandes cadenas atraparon a su rival. Maldición, ¿cómo puede bajar mi guardián de esta manera?, diría Kara mientras intentaba liberarse de las cadenas. Es inútil, estas cadenas las forma con el material más poderoso y nadie ha sido capaz de liberarse de muchas cadenas. Maldición, piensa que haré, diría Kara mientras solo sintió un fuerte golpe que la hizo escupir sangre. Vaya, así no eres nadie, diría Erza mientras daba una pequeña sonrisa. Ya sé, martillo relámpago, ven a mí y destruyamos juntos, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, eso es broma, una diosa patética como tú con un martillo así, diría Erza riendo. Pero en eso el cielo se partía y un gran martillo cayó en la tierra. Ven a mis manos, diría Kara mientras el martillo llegó donde ella. No fue lo que dijo Erza lanzando un fuerte golpe, pero fue detenida por una barrera. Impacto supremo relámpago legendario, diría Kara mientras lanzó el fuerte martillazo. El martillo al no más impactar las cadenas las destruyó por la magnitud del golpe. Que eso debería ser imposible, diría Erza mientras daba unos pasos hacia atrás. Vuelve a casa, martillo, diría Kara lanzando el martillo de nuevo. Maldición, diría Erza mientras aumenta su poder al máximo mientras veía seriamente a su rival. Ahora lucharé más en serio, diría Kara mientras se lanza a gran velocidad. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión. De dicha explosión salían ambas impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por todo el sector donde iban luchando solo se veía a 2 veloces rayos impactando golpes sin parar. Kara se movía a gran velocidad mientras soltaba fuerte puñetazo sin parar. Erza estaba teniendo muchas dificultades para esquivar los fuertes golpes que más de 10 golpes le dieron de lleno causándole un gran daño. Con su dios del cielo nocturno yo invoco tu arma legendaria, diría Kara mientras una arma que la punta era en forma de luna.
Maldición, si esa arma me llega a impactar estaré en severos apuros, diría Erza mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que le tienes miedo a una simple arma como esta, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, claro que no, esa cosa es igual de débil que su portador, diría Erza con una pequeña sonrisa. Jaja, gusano insignificante, ¿crees que podrás portar mi arma? Diría Khonsu a través del cuerpo de Kara. Jaja, dios de pacotilla, ven y muéstrate, diría Erza riendo. Jaja, si me muestro solo sería para hacerte trizas, diría Khonsu devolviendo al cuerpo de Kara. Cobarde, diría Erza. Toma, diría Kara lanzando el arma de la luna a gran velocidad. Erza la toma, pero al no más poner su mano, ella cayó a gran velocidad en el planeta, creando una fuerte explosión de la cual se veía a la guerrera intentando levantar el arma. No, que era un arma insignificante, pero veo que no levantarla puedes, diría Kara mientras llega el arma a sus manos. Ya fue suficiente de esto, fuego y rayo, unión de elementos, loto sangriento, diría Erza mientras lanzó la fuerte técnica. Ataque luna sangrienta, diría Kara mientras de la fuerte arma salió un gran poder que a su paso comenzó a causar pura destrucción. El impacto de ambos ataques fue impresionante, que todo a su paso se comenzó a destruir. Ahora muere gusano insignificante, diría Kara mientras le aumentó más el poder al ataque. Erza al ver eso creó un capo de puro relámpago cubriéndola de la fuerte explosión. Pero no recibió un gran daño ya que sus heridas no dejaban de sangre, sus piernas ya no respondía cayendo en el suelo. Que no me digas que ya no puedes seguir, diría Kara con una pequeña sonrisa. Claro que puedes seguir, diría Erza mientras intentaba ponerse de pie, pero se le hacía difícil. Vaya patética, diría Kara con una pequeña sonrisa y le dejó ir un fuerte golpe a gran velocidad. Erza no lo logró esquivar dándole de lleno, que la sacó disparada colisionando fuertemente con unos escombros de la batalla, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Que ya no puedes ponerte de pie, diría Kara con una pequeña sonrisa. Maldición, algunos huesos de mi columna han sido destruidos, diría Erza mientras intentaba ponerse de pie, pero era imposible. Vaya que patética, diría Kara mientras lanzó un fuerte rodillazo. Erza lo recibió de lleno en todo el rostro, que casi le dislocó la mandíbula, y algunos dientes fueron arrancados por la magnitud del golpe. Vaya que patética, esto se ya determinó, diría Kara que pasará en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte y dejar tu like. But I said